Hola, muy buenas. La Zona Cesarini está de vuelta. Tras unas semanas de parón, nos hemos desplazado hasta la redacción del diario AS, donde nos hemos citado con su director, con Alfredo Relaño. Así que empezamos. Entra en área, expande el tiro. ¡Venga! 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 Bueno, Alfredo, y cuéntanos, tu época en Canal Plus como director, ¿cómo fue aquella experiencia? Pues fue magnífica, fue magnífica. Primero un poco angustiosa porque era una televisión de pago, era la primera vez que aparecía en la televisión de pago aquí y mucha gente pensaba que no habría gente dispuesta a pagar por la tele, una cosa que hasta entonces era gratis. Pero eso nos dio un cierto impulso de perfección y de calidad y me las fui buscando de manera que, pensando que deportes que otras televisiones, al ser muchas televisiones, estaban empezando a abandonar, podían provocar que nichos de aficionados se abonaran a Canal Plus. Entonces fue una coalición de... El éxito fue, más que por el cine, fue por el deporte. Yo creo que fue una coalición de dos cosas. Las transmisiones de fútbol las hicimos mejor que se habían hecho nunca, porque entendimos y el mismo Polanco estuvo de acuerdo conmigo que habría que poner muchos medios para dar una cosa diferente y mejor y mucho más cuidada. Y luego tuvimos cosas como el Cinco Naciones, que ahora es el Seis Naciones, la NBA, Augusta de golf, grandes cumbres y desde luego boxeo, Tyson, grandes cumbres del deporte que las televisiones en abierto estaban abandonando porque por ese tiempo salieron varias, habían salido las autonómicas y enseguida salieron Telecinco y Antena 3 y todas querían dar fútbol y eso fue haciendo que se fuese perdiendo de la pantalla de televisión española esos otros deportes. Entonces conseguimos dar una imagen del deporte nueva y muy buena en un momento más oportuno, preciso, cuando la sociedad necesitaba eso y lo recuerdo estupendamente. Alfredo, ¿y tú que has hecho prensa, que has hecho radio, que has hecho televisión y que por lo que más se te recuerda hoy en día, por lo que más destacas es por la prensa escrita, ¿qué es lo que tiene la prensa escrita que no tienen los otros medios en los que has trabajado? O sea, a mí me gusta todo, ¿eh? Yo lo he pasado exactamente igual de bien, incluso si dijeras en mi palmarés de qué me siento yo más contento, es posible incluso que fuera de Canal Plus. Además yo mismo negocié los primeros contratos de fútbol de pago en España. Pero la prensa escrita tiene un valor y una credibilidad todavía muy grande, porque lo que está escrito queda, te cuidas más a la hora de escribir. Luego tiene esa remembranza clásica de toda la vida. Ahora va para abajo porque la información llega por muchos otros sitios y cada vez se vende menos papel. Pero tiene todavía ese encanto. Luego tiene el riesgo taurino ese del último instante en que tienes que decidir la portada, tienes que decir que a veces con una noticia que no es tan segura, que sí es segura, la apuesta de la portada hay un momento que ya no se puede aplazar, cuando hay una cosa que no está del todo rematada o que... Ese tipo de emoción me parece que se da casi únicamente en la prensa escrita. Ahora además la prensa escrita de repente se está diversificando en muchas cosas, está dando muchas hojas. Las grandes cabeceras de prensa escrita llevamos ventaja, porque la gente así lo ha decidido, en las webs de información. Entonces ahora lo que era prensa escrita se multiplica y en la web de Alas tú puedes encontrar mi artículo, puedes encontrar los goles, puedes encontrar el sonido del larguero, puede haber interacción, puedes hacer debates con la gente. De repente se ha rejuvenecido y se ha convertido en un todo. Es el medio en el que está todo, ¿no? Bajo la cabecera de los grandes periódicos clásicos. Alfredo, y lo que nos preguntamos muchos de los que leemos la prensa escrita es ¿por qué se da gratis la información online que se compra en la prensa escrita, en la prensa de papel? Seguramente fue una equivocación que tuvimos todas las empresas. Cuando apareció Internet, la web, todo el mundo quiso posicionarse lo antes posible. Hubo la idea equivocada, este era un mundo nuevo donde hubo mucho profeta, mucho gurú equivocado. Hubo la idea de que la publicidad iba a ser súper rentable ahí, porque se supone que tú podías tener conocimiento, y de hecho así es, exactamente del lector, de sus gustos, de su tal. Entonces que la publicidad podía ir dirigida exactamente, pues, porque vas a poder medir quién consulta, a qué horas consulta, qué edad tiene, qué consume, qué tal, y que por tanto... Entonces se trataba de tener audiencia por encima de todo en Internet y no tuvimos ninguna
cautela de cobrar por ello. Luego, cuando se han hecho intentos de cobrar, en AS no lo hemos hecho nunca, pero lo hizo El País, por ejemplo, el New York Times tiene ahora un sistema de que hasta tantas consultas, tal. La verdad es que no resulta. Hoy en día, pues estamos en un ciclo en el que, para que te hagas idea, en AS el 70% de los ingresos todavía son del papel, entre la publicidad y la venta, que es lo que más da, y el 30% de Internet. No podríamos vivir, que habría menos gastos, no podríamos vivir si no se hiciera el periódico en papel. Si hubiera una orden gubernamental y que por razones ecológicas no se pueden talar más bosques, no se puede hacer papel, se abaratarían muchos costos, pero no daría lo suficiente. Estamos en un momento de la industria en el que el papel cada vez vende menos, en Asia y en todas partes. En Asia menos que en otros sitios. En Asia vamos bien, pero bajamos inexorablemente y todo el mundo baja en todos los países. Algo menos en Latinoamérica, donde esto ha llegado después, pero empiezan ya a bajar. E Internet no remonta los ingresos al ritmo que se esperaba. Todavía ganamos dinero, pero el camino es a que cada vez se vaya ganando un poco menos a costa de mucha austeridad, pero no levantan los ingresos de Internet como se querría. Y Alfredo, tú que me has citado ahora lo del tema de la decadencia de la prensa de papel, ¿qué remedio tiene la prensa de papel? ¿Puede reflotar la prensa de papel? ¿Que aumente las ventas a los números que había antes o está en plena decadencia continua? Yo no creo ya que pueda remontar. Yo creo que es un proceso podríamos decir de envejecimiento. Los gustos del mercado van por otro lado. Yo no creo que ya que volviera. No, es una cosa que va a tener una duración vegetativa todavía consistente, pero yendo cada vez a menos. De hecho, hay periódicos que van desapareciendo, otros van desapareciendo del papel, se acaban quedando como marcas de sitio internet, ¿no? No vemos que tenga, yo no le veo ninguna posibilidad de remedio. Aparte, el propio sistema en sí es un poco arcaico, el papel, la imprenta, coger, meterlos en una furgoneta, llevar ases hasta Gijón, donde distribuyes en un montón de sitios. No es que solo que caigan los pericos, que están cayendo hasta los kioscos, los puntos de distribución. Y luego tardas un tiempo en saber si de 10 has vendido 5, o has vendido 8, o se han agotado, o te han devuelto casi todos. Es una cosa muy irregular. De repente en un sitio como Gijón pasa una excursión del Inserso, que están aburridos y se meten en una y como son del fútbol de antes y de la costumbre de antes, se compran los 10 periódicos y el cliente de todos los días no lo encuentra. Es un tema, es un follón. Aquí la salida es aprender a rentabilizar Internet, pero no estamos muy avanzados en ese camino nadie, ¿eh? Alfredo, la prensa de Madrid, la prensa deportiva de Madrid y la prensa deportiva de Cataluña, AS y Marca y Sport y Mundo Deportivo, ¿son diferentes modelos? Bueno, son el mismo modelo, yo diría más bien que hemos sido el mismo modelo. Otra cosa es que lo que es diferente es la mirada que se tiene hacia el Madrid y hacia el Barcelona en los dos sitios. Pero hemos sido todos a un cierto mismo modelo, un periodismo que respalda sobre todo a un club, porque hay dos clubes que se han ido quedando con esto. Color, buena fotografía, opiniones de gente bien informada, mucho brío en la noticia, textos no muy largos, porque la gente lee cada vez más en corto, procurando calidad en la escritura. Yo creo que hemos sido el mismo modelo. Ahora, vemos la realidad de manera distinta, como pasa en las dos ciudades y como pasa entre los periódicos generalistas, que unos tienen una mirada de derechas y otros tienen una mirada de izquierda. Muchas veces, casi todos los días, cuando leas las portadas del País y del Mundo, pues están tratando una misma verdad de forma distinta. A ti te puede gustar más una que otra, pero es bueno que haya las dos miradas, ¿no? Antes, lo que ocurría, lo nuevo de este fenómeno y parte de eso, y parte de esa bandera es de lo nuevo de este fenómeno es que haya una prensa que respalde al Madrid. Yo que llevo tanto tiempo, recuerdo que se veía normal que la prensa de todas partes respaldara a su equipo, empezando por la de Barcelona, pero no solo de Barcelona. Te hablo de los periódicos generalistas de Coruña o de Sevilla o de donde sea, y sin embargo la prensa de Madrid hacíamos un esfuerzo por una cierta responsabilidad de Estado, de ser neutrales, y yo además creo, sinceramente, por ejemplo, estos años que yo escribía en El País, las crónicas del Madrid, yo creo que siempre le he regatado al Madrid. He tendido a ser injusto con el Madrid para que no pareciera
o para desde una posición, no sé, entre comillas, de generosidad, de la capital, de no ser tal. Entonces, no siempre he puesto, yo creo que siempre he puesto las cosas con una mirada más indulgente hacia los adversarios del Madrid que al Madrid, ¿no? Y ahora no pasa, y bueno, es que la gente ve las cosas, las ve distintas, realmente las ven distintas. Dos personas ven un Madrid y un Barça y ven muy distinta la intención de los que pegan, la intención de los que reciben, la intención de los que se caen, los que se quedan en el suelo, en las cosas del árbitro, la destreza de unos jugadores u otros. Se ve distinto y es natural que la prensa exprese eso, ¿no? Pero Alfredo, mi pregunta va más dirigida hacia si el AS da una visión objetiva, realista de la situación del Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué en la prensa de Cataluña se da una versión deteriorada, por decirlo de algún modo, de la actualidad del Real Madrid? ¿O se busca una polémica que puede que no exista? Bueno, ahí sí quizá haya una diferencia, yo la veo, pero claro, la vemos nosotros pues estamos aquí, a lo mejor ellos la ven de una manera distinta. Yo ahí sí tengo una reflexión, el Barça es un poco una causa patria en Cataluña, no vamos a meternos con ello, pero es así, el Barça en cierto modo es una causa patria. El Madrid no es una causa patria en Madrid, el Madrid es el Madrid, es un equipo de fútbol que tiene muchísimos seguidores, en Madrid, en España, pero no se considera, aunque los adversarios dentro de España sí le ponen como tal, el Madrid no se considera realmente, salvo por una minoría, que si se ofende al Madrid, se ofende a España, que si se ofende tal. Sin embargo, y que si no vas con el Madrid eres un vendepatrias, yo creo que eso no se considera. Y en Cataluña sí es más complicado eso. Yo te diré discretamente que progresar en el periodismo deportivo catalán sin ser del Barça es difícil. Y te diré además también discretamente que sé de casos de amigos que son del Español y del Madrid y se han hecho pasar por el Barça o se han convertido buena fe en el Barça, porque si no es más difícil progresar allí, ¿no? Por esa otra cuestión que hay, que lo que tiene el Barça, que realmente es más que un club. Esto que se dijo, que el Barça es más que un club, y aquí lo tomamos a pitorreo, es que realmente es así, el Barça es más que un club. Por eso tiene ese trato, ¿qué te diría yo? ¿A qué podrías equivaler en España? A la corona, que ahora mismo tal, meterse con la corona en los periódicos, pues procuran evitarlo, porque parece que la corona es una cosa buena para todos. Entonces, hasta cosas que evidentemente pues se han hecho mal, no se tratan con la misma severidad que se tratan, ¿no? Distinto rasero. Sí, no se tratan con la misma severidad, yo creo. No se tratan con la misma severidad las cosas de la corona que las cosas, por ejemplo, de la gran clase política, ¿no? Que las hay muchas, ¿no? Pues ahí en Barcelona, el Barcelona es un poco eso, hace esa función de cosa institucional del país y por eso seguramente tiene una mirada hacia el Barcelona más indulgente que la que tengamos aquí con el Madrid. Alfredo, hablando de Madrid y Barça, quería hablar contigo de tu libro, Nacidos para Incordiarse. Para el que no haya leído, lo recomiendo. ¿Cómo se te ocurrió hacer el libro de Nacidos para Incordiarse? Pues hace mucho que me rondaba la cabeza, porque creo que son dos clubes fortísimos, se han acabado por convertir, en ese momento lo eran claramente los dos mejores de Europa. Es una rivalidad muy sostenida a lo largo de 100 años. Creo que se han contado muchas cosas mal contadas, sobre todo desde Cataluña, tengo esa impresión. Yo soy hijo de catalana, soy hijo de madrileño y catalana, y además, digamos, somos tres familias así. Mi padre y dos hermanos se casaron con mi madre y dos hermanas, que a su vez eran del Barça, discretamente como eran las mujeres de la época, que no eran tan de... Tampoco mi padre era de ir al Bernabéu, era del Madrid, también en una distancia de ver el partido en la tele, sí, ¿no? Y siempre el tema madrileño-catalán me ha interesado, me ha atravesado, me ha dolido muchas veces la incomprensión de un lado a otro, como es normal. He ido mucho por allí, nunca he vivido allí, pero he ido mucho por allí. Y me parece una historia gigantesca y una historia de incomprensión también gigantesca, y me gustaba contar los episodios bien, uno por uno, para que se viera cómo ha sido la cosa. Yo creo que, como decía el Guerra, la verdad está muy repartida, no ha sido una historia exactamente de buenos y malos. Es verdad también que inevitablemente, esto viene a ver con lo de se identifica el Madrid con una visión centralista del Estado, es el equipo que lleva el nombre de la capital, y de tal se reclama, y el Barcelona con una visión, digamos, federalista del Estado, no con una idea realmente antiespañola, sino con un dibujo de España distinto del que hay. Y eso ha contribuido a la tensión. Y luego me salió además que cuando
cuando cerré el libro me salió que llevan el mismo número de partidos ganados, empatados y perdidos. Porque aquí parece que el Madrid haya sido siempre mucho mejor, pero no. Es que el Madrid hay un periodo medio muy largo que no es exactamente el franquismo. En la edad de hierro del franquismo el Madrid le iba peor que nunca. Pero es del 55 hasta los 80 avanzados, los 90. El Madrid tiene ahí un dominio que lo tenemos muy fresco en esta generación. Pero antes y después, no, en total, que la cuenta cuadraba en exactamente los mismos ganados, empatados y perdidos. Así es, Alfredo, y en el libro cuentas episodios como lo que dices del franquismo, de la época del Madrid, del Barça, y de fichajes como como el de Di Stéfano por el Madrid, que está la versión extendida de que Di Stéfano fichó por el Madrid gracias a la influencia de Franco, y eso no es así. Sí, eso no es así. El que quiera seguirlo, mira, cualquier día lo pongo en el blog. Bien, porque ahora se ha vuelto a hablar con el Neymar. Ya es difícil convencer de lo contrario, porque cuadra. Franco, no sé qué, Madrid, la capital, el equipo de la capital, pum, pum, y entonces no sé qué, no sé cuánto. No es así. El Barça funcionó mal, la situación de Di Stéfano era diabólica y acabó llevándoselo el Madrid. Después de una decisión de la FIFA de que jugara un año con cada uno, el Barça renunció a su derecho, y a su parte del derecho, y lo vendió. El Barça tenía la parte de River y el Madrid tenía la parte de Millonarios. Era necesario tener las dos partes para tener a Di Stéfano, porque por la situación que se había dado con él, que está ahí bien contada. Justo antes de Di Stéfano es Kubala, y Kubala lo ficha el Barcelona sin poderlo fichar porque estaba fugado de Hungría y no tenía tal, y España lo tiene camuflado. Está jugando aquí 2 años y medio sin transfer FIFA. A Kubala le dan transfer FIFA. Eso lo puedes ver en los periódicos de la época. Se le da justo en el Mundial del 54. Llevaba 2 temporadas y media jugando aquí, en las cuales el Barça había ganado todo. Había ganado la Copa cuando él aparece, al final de la primera de sus temporadas, y había ganado la Liga y la Copa las otras 2 temporadas. Ese jugador lo intentó fichar el Madrid antes, y el Madrid se echó para atrás porque no pudo, porque le dijo a la Federación que era imposible. Luego el secretario de la Federación, que entonces que era un personaje del Barça, que era Calvet, se las apañó. Ellos dos han procurado, en según qué época, mangonear lo que han podido. Y yo creo que han mangoneado casi exactamente igual. Yo creo que el Madrid mangoneó mucho en los años 60 a favor del impulso que había conseguido con Di Stéfano, pero con Di Stéfano no es verdad. Y el Barça ha mangoneado en buenas largas épocas también. Buenas largas épocas. Bueno, pues como ya os he dicho, el libro tiene todas estas historias y muchas más. Y quiero comentar contigo el otro que tengo yo también, Alfredo, el de 366 historias del fútbol mundial. Este libro me imagino que tiene un trabajo y una labor de documentación muy grande. Sí, y este también. A mí me gusta hacer los libros bien. Me gusta quedarme contento con ellos y me doy el trabajo en ellos de hacerlos bien. Y este fue una idea con la que me vino la propia editorial Martínez Roca. Era un libro que se había publicado en Inglaterra. Son historias de fútbol, de manera que coincidan para cada día del año una, pero son cosas que han pasado ese día concreto del año, en cualquiera de los 150 años que existe el fútbol. Pero si se habla del 2 de marzo, es algo que ha pasado un 2 de marzo. Puede ser del año 20, del siglo XIX, o puede ser del año pasado. Entonces, y claro, es difícil. Primero, yo tiré de las 200 o 250 cosas del fútbol que me parecen más notables. Pero ya empieza que muchas coinciden de día, porque las cosas deportivamente más enjundiosas han pasado siempre en primavera y en principio el verano, que es cuando se juegan las finales de todos los mundiales, las Eurocopas, las finales de Copa Europa, todo eso, ¿no? Entonces, había cosas que coincidían, había que descartar, y luego ir buscando para otros días, hurgando mucho, y con amigos, con la ayuda siempre tengo de Bernardo Salazar, que es un amigo, es un hombre algo mayor que yo y que es muy empollado en las cosas de fútbol, tal, lo conseguí cuadrar y me quedé muy satisfecho. Y además de ahí me ha venido un poco una línea de hacer historias cortas. Por eso al País se le ocurrió pedirme una serie que hago ahora los lunes, historias en blanco y negro, que son cosas de la época de la tele en blanco y negro, de antes de la transición, y que también las voy a recuperar en un libro, ya lo tengo comprometido para después del verano, y este otro que me acaba de llegar, que estaba ahora firmando para mandarlos a tal. Tantos mundiales, tantas historias. Claro, tantos mundiales, tantas historias. Es una historia del mundial, pero escrita de ese estilo. En vez de todo corrido, son 19 mundiales. Cada mundial está despiezado en 5, 6, 7 capitulitos cortos.
Hombre, siempre cuento por qué se jugó ese mundial allí, cómo se eligió, de dónde tal y qué tácticas había entonces y tal. Siempre cuento la actuación española en uno de los tal, si fue lo que hizo y si no fue porque no fue. Pero luego van 4 o 5 historias de ese tipo, de cosas que han ocurrido llamativas. No solo por la importancia deportiva, que son muchas, sino por pues, cosas, por ejemplo, que a Bobby Moore, que era el capitán del 66, cuando va a México al 70, de camino en Colombia con un amistoso, y le detienen acusado del robo de un brazalete, que fue una historia, fue una especie de thriller que tuvo a España, porque estuvo detenido y encarcelado en Colombia. Imagínate, el capitán de la selección inglesa, nada menos, ¿no? Ese tipo de historias, hay algún tipo de cosas que son anécdotas y hay otras, la mayoría que son puramente relatos deportivos, futbolísticos. Bueno, pues de eso está hecho este libro. Muy bien, pues yo seguro que me haré con él. Me gustaría tratar contigo la actualidad del fútbol español. Alfredo, ¿cómo crees que está actualmente el fútbol español hoy en día? Bueno, vamos a ver, yo lo veo bien, pero con el riesgo de... Lo veo bien porque está cobrando más de lo que produce, pero veo el riesgo de que se agote, que se están agotando las televisiones que lo pagan, ¿no? Ya hemos visto que Mediapro, esto es un contrato repartido entre Mediapro y Sogecables de esta casa, después de unas tensiones tal que han elevado, entonces hemos visto que Mediapro pasó una suspensión de pagos, le debe un dinero, se supone, a Sogecable, está recurrido y tal, y Sogecable a su vez no puede con el contrato que tienen ahora. De hecho está en venta, se considera más o menos inminente desde hace un tiempo que se venda. Yo no sé esto cuándo lo ponéis, a lo mejor de aquí a que lo pongáis se ha vendido, pero a mí me consta que no llega para pagar ahora mismo lo que se está pagando por el fútbol en la televisión en España son unos 840 millones. Se supone que 200 vienen del extranjero, esa es una cuenta que sabe Mediapro, que es quien se reservó esos derechos y lo vende, y 640 en España. Bueno, pues en España faltan 200 por lo menos. España no da, la televisión de pago en España no da para 640 millones, da para 200 menos o 180 menos, y eso ya no se puede. Modelo insostenible. Es un modelo insostenible ahora mismo. Están viviendo muy bien gracias a eso. Ahora es verdad que la Liga está tratando de moderar los gastos. Al Madrid y al Barça les dejan aparte porque consideran que tal, o porque no se atreven con ellos, o porque piensan que ya saldrán por algún lado, o porque cree Tebas, yo creo que cree esto de buena fe, y es posible que esté acertado además, que la gran fuerza que pueda tener de recaudación el fútbol español fuera de España es que el Madrid y el Barça sean buenísimos y que lleguen muy arriba en la Copa Europa y tal, y que gracias a eso puede haber dicho por ahí. Ahora a los demás se les aprieta más, ¿no? Pero yo lo que temo es que de un momento a otro empiece a entrar menos dinero en el fútbol porque las teles no dan para ello. Cuando eso ocurra, Alfredo, cuando se venga abajo la Liga Española, ¿qué pasará con Madrid y Barcelona y el resto de equipos? ¿Habrá un crack, un punto de inflexión en el fútbol español? Yo creo que al Madrid y al Barcelona no les pasará. Yo creo que para el Madrid y Barcelona en este país siempre habrá dinero. Creo que se va a hacer un modelo más descompensado. ¿Qué es lo que pasa en las crisis? En estas crisis ganan mucho más dinero los altos directivos de las compañías y ganan mucho menos dinero los de medio y los de abajo, ¿no? No es mi caso lo de más dinero. A mí me lo han bajado 2 veces, por cierto, en 3 años. Pero hay gente por encima que sí que está ganando mucho más dinero. Y esto pasa en todas las... Entonces, bueno, pues ahora el Madrid y el Barça... con el Madrid y el Barça no se va a atrever nadie, creo, no se va a atrever nadie. No van a seguir... seguirá apareciendo dinero para allá. Ya se ha hecho el invento de la Challenge por ahí, que mete ya unas reducciones fiscales a las empresas que colaboren con el fútbol. Yo creo que con el Madrid y el Barça no va a pasar nada. Alfredo, también quería tratar contigo el tema de los horarios de los partidos, que haya un partido a las 12 de la mañana, otro a las 4 de la tarde, otro a las 6, partidos a las 10 de la noche que tienen poco interés, y sobre todo los precios de las entradas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una semifinal de Copa de Europa en el campo del Borussia Dortmund valga 35 euros y un partido de Real Madrid-Getafe o Real Madrid-Elche valga la entrada más barata 40 euros? Sí, a mí no me gusta, me parece... Claro, los clubes andan siempre endeudados y andan desesperados. Quieren tener mucho dinero de televisión, pero al mismo tiempo quieren seguir recaudando altos precios por taquilla, a pesar de que para tener tanto dinero de televisión se ven obligados a dispersar los horarios, a poner horarios raros y sobre todo horarios que son discontinuos. Si eres seguidor de un equipo,
Si eres seguidor de uno de Champions, vas medio bien librado. Vas el sábado no sé qué, o el domingo no sé cuánto. Pero si eres uno de los que no están en Europa, pues estás perdido, porque igual juegas el viernes, que juegas el lunes, ¿qué tal? Eso para el entrenador será más o menos incómodo, pero de luego para el abonado para el abonado es disuasorio. Cuando pase, oye, venimos de una costumbre que no está tan lejana, de que el partido era siempre a las 5 de la tarde, a primera hora de la tarde del domingo, y uno por la noche, y luego la Copa de Europa, tal. Entonces tenías es más fácil ir al fútbol si lo tienes incorporado a tus hábitos. Si el fútbol es un sobresalto que no sabes, no puedes ni programar salidas de fin de semana y tal. Poco a poco eso va quitando a gente de los campos. Hay casos estrepitosos, se ve, sobre todo el campo del Getafe, pero eso es un problema añadido, que yo creo que la gente en Getafe no es del Getafe. Tiene un mérito muy grande Ángel Torres. Para la gente de Getafe empieza porque prácticamente no es de Getafe de origen. De Getafe de origen hay unos cuantos que serán del Getafe, pero es una población de aluvión, donde ahí pues, la gente será de Madrid, del Athletic Bilbao, del Betis, de no sé qué, de según donde venga, ¿no? Del Barcelona, y no están muy interesados en lo que pase. Y tampoco el madrileño se acostumbra a ir ahí, porque somos paletos fuera de Madrid, los madrileños también. Entonces, todo ese nudo de autopistas que hay, por eso se han hecho las radiales, para salir derecho sin marearse con nada, ¿no? Pero en general está pasando, está yendo a menos. A mí no me gusta, y además creo que para las radios no es que haya que tener una prioridad en preocuparse en las radios, que también, pero el que se radiaran al tiempo varios partidos hacía que sonaran los nombres de jugadores y tal, y que estuvieran presentes equipos porque están coexistiendo en el Rey con el Madrid o el Barça y salen. Sin embargo, rara vez vas a oír ya por la radio un partido del Valladolid si no está jugando contra el Madrid o contra el Barcelona. Entonces eso mismo hace que vayan desapareciendo del primer plano jugadores que podrían estar en el primer plano, ¿no? Es un aislamiento. A mí no me gusta, pero entiendo este troceamiento como una cuestión que tiene que ver con que haya tanto dinero de televisión, que a su vez tampoco va a llegar a tanto, pero lo entiendo. ¿Puede ser que este modelo favorezca poco a los grandes y perjudique mucho a los pequeños? Bueno, el modelo de reparto, que no es reparto, favorece mucho a los grandes y a los pequeños les perjudica. Y luego a los grandes ya decimos que como juegan la Copa Europa se les respetan unos horarios y además si se les mueven los horarios ellos es en atención a buscar clientelas por ahí fuera. Se hace a las 12 de la mañana, que a mí no me desagrada. Eso es una novedad que parecía transgresora. No todas las transgresiones son malas. A mí no me desagrada. Han visto que la gente va y le gusta ir y tal. Estamos buscando mucho el horario de las 4 de la tarde ahora, los sábados para el Barcelona, para el Madrid, porque es un horario en el que se quiere colar a Alemania y para cerrar Alemania. A Tebas le gustaría adelantar el partido del domingo a las 4, es decir, que el domingo hubiera 4, 6 y 8 y que no hubiera 9 de la noche el domingo, que parece. Es un horario al que a la gente les agrada mucho, de las 9 de la noche, del domingo. Porque el lunes se trabaja, acabar y yo creo que es una cosa que se está haciendo a cambio de ingresar mucho dinero para la televisión. Se ingresa mucho dinero para la televisión. Los clubes pequeños que ingresan poco, que ingresan mucho menos que el Madrid y el Barça, pero ingresan un porcentaje más alto de su presupuesto que el propio Madrid-Barça. El propio Madrid-Barça es un tercio, para algunos es el 60 y está el 70. A lo mejor si vas a un Rayo Vallecano, uno de esos puede ser el 60 o el 70 de la televisión, ¿no? Alfredo, también me gustaría tratar la actualidad de Madrid y Barça un poquito, el tema de Cristiano, Messi, José Mourinho, Josep Guardiola. El lunes escribías un artículo en referencia a Cristiano y a Messi y destacabas el papel de Cristiano sobre Messi. Antes de entrar a valorar quién puede ser el mejor, me gustaría preguntarte, tú que has visto tanto fútbol en tanto tiempo, ¿es de justicia compararle con jugadores de otras épocas tan anteriores como han sido Pelé, Di Stéfano, Maradona? ¿No ha cambiado mucho el fútbol como para establecer una comparación entre todos ellos? Sí, ha cambiado mucho. Y en términos absolutos el mejor es el último siempre. En términos no absolutos, en términos relativos, digamos. No sé cómo decirte. Vaya, yo que he llegado a ver el Madrid de Di Stéfano, pues casi gente, en la final esta del 7-3 del 60. Yo creo que mucha gente de mi edad mayores no te admitirían esto. Yo creo que ahí sueltas a Arbeloa y mete gol cada vez que meta el balón. Cada vez que coja el balón mete un gol. Y Arbeloa se quedaría solo. Los trincharía todos en fila, ¿no? Te digo Arbeloa no como ejemplo de jugador malo, sino como ejemplo de jugador común de ahora mismo. Nada extraordinario, ¿no? Y buen jugador, pero un jugador común, ¿no? Creo que el mejor es el último porque juegan mucho mejor. Juegan mucho mejor, han tenido mejores medios.
Aparte que se ha podido ver todo, de todo lo anterior se aprende y se ve mucho, ahora se ve mucho por televisión. Yo de chaval iba al Bernabéu, ni siquiera se televisaban partidos, entonces yo veía a Kubala una vez al año, o dos, una en el Bernabéu y otra en el Metropolitano. Y si hacía una cosa, me iba pensando para jugar yo luego en el recreo que había hecho y no me acuerdo. Y del mismo Amancio que le veía cada 2 semanas, Amancio le veía cada 2 semanas, y Amancio hacía unos regates no catalogados y luego no sabías del todo. Y no hace mucho, hace un tiempo a mi hijo, que no le ha gustado nunca mucho el fútbol tampoco, pero le le estaba viendo en el patio de casa hacer la ruleta. ¿Qué hace? Estaba haciendo la ruleta de Zidane. Claro, la ruleta de Zidane se ve en televisión, cada vez que hace una se ve 40 veces entre el domingo y el lunes. Repetida desde 7 cámaras, se ve un montón de veces. Yo eso solo había visto hacer a Pepillo, que fue un suplente de Di Stéfano, un jugador andaluz muy pinturero que vino en aquellos años, y nunca supe qué es lo que había hecho. Con el tiempo me he dado cuenta que lo que hacía Pepillo era eso, ¿no? Y los jugadores que van viniendo después tienen una enorme ventaja, aparte de una enorme ventaja física, una ventaja táctica, son realmente mejores los de ahora. Ahora, es que encima, en producción de goles, también, por coger un referente, es que Messi ha metido 91 goles en un año, en el nivel más alto posible del fútbol, que es el campeonato español, el campeonato europeo. Y Cristiano no se baja de 50 goles por año. Cristiano lleva un promedio de más de un gol por partido. Esto no lo ha conseguido nadie sostener. A lo mejor lo ha conseguido alguno, Puskás, 2-3 años seguidos, pero 5 o 6 años seguidos no lo ha conseguido nadie, ¿no? Yo creo que son los dos de ahora, son los dos extraordinarios. Posiblemente los mejores de nunca, ¿eh? A mí me han parecido por encima de todos Pelé y Di Stéfano, de los que había visto de la época. Por encima de Maradona y desde luego muy por encima de Cruyff. Por encima de Maradona fue maravilloso en un mundial, pero se cuidó poco. El rendimiento de Maradona en goles no tiene comparación con los de estos. Yo siempre pensaba en Pelé y Di Stéfano y me apañaba pensando, yo para un partido cogería a Pelé, para un campeonato cogería a Di Stéfano. Di Stéfano te armaba el equipo entero, no era tan preciosista ni tal, pero armaba el equipo entero, hacía todo y metía todos los goles que tenía que meter un gran delantero centro. Metía tantos goles por año como podría meter Ronaldo, el gordito, en sus mejores años, ¿no? Y solo que hacía muchas más cosas, ¿no? Y aparte de que era muy elegante, muy tal. Y Pelé era maravilloso, Pelé hacía cosas, malabarismos mágicos y además siempre destinados al gol. Pero a mí estos dos me han llegado a parecer superiores. ¿Y de los dos con cuál te quedas? Pues siempre me había quedado con Messi, pero otro día hacía esta reflexión, porque un amigo común de Cristiano y mío, más próximo a Cristiano, que siempre me daba ese argumento. Me decía que Messi jugaba rodeado y si Cristiano jugaba, yo decía, si Cristiano jugaba al Barça ni sería Barça, ni sería nada, sería otra cosa, porque Xavi, Iniesta, eso tal, la coge, pone pies en polvorosa y chuta, ¿no? Pero ahora que no está el Barça, no es lo que era el Barça, no veo a Messi tan bien como veía a Cristiano cuando el Madrid estaba mal. Yo a Cristiano lo he visto muy bien siempre, con el Madrid regular, con el Madrid mal, con el Madrid bien y con el Madrid muy bien. Le he visto siempre por encima de la situación cuando ha hecho falta o al máximo nivel de la situación cuando la situación ha sido buena en el Madrid. Sin embargo, en Messi no estoy viendo eso, estoy viendo que la decadencia del Barça, que la hay, pues la arrastra y él no la sostiene y no destaca tanto. Hombre, es un jugador sensacional, pero no destaca tanto como destacaba Cristiano cuando Cristiano era el solo y metía un gol o dos y el Madrid sacaba los partidos por él, dentro de un modelo caótico, ¿no?, de juego. Bueno, por último, Alfredo, me gustaría tratar contigo el tema de Mourinho y de Guardiola, sobre todo el tema de Mourinho aquí en esta redacción en el diario AS. ¿Qué pasó con Mourinho, la prensa, y por qué tuvo ese tratamiento Mourinho por parte de la prensa? Yo creo que Mourinho es muy buen entrenador. Yo he escrito casi siempre que es el mejor que he conocido, o siempre, desde Lenny Herrera. Me parece que es un hombre grosero y maleducado. Me parece que el deporte debe ser una cosa edificante y que la forma en que se condujo pues era impropia. El caso más extremo es meter el dedo por el ojo a otro, ¿no? Y bueno, él se fue. Él además tenía una visión quizás muy suya. Sí, muy belicosa del asunto. Entonces él pensaba, yo creo sinceramente, que los jugadores del Madrid y el Barça no debían confraternizar en la selección española. Yo no creo que él estuviera contra la selección española porque él es portugués, como se dice, y fuera anti-español o tal. Yo creo que es que a él le parecía que esto debía ser una guerra sin prisioneros y que cada vez que se veían
los jugadores del Madrid y el Barça, que además tienen una historia común muy bonita, pues se debilitaba esa energía guerrera que a él le venía bien, porque el Madrid tenía que ganar al Barça, digamos, por intensidad, por físico, por fuerza y tal, porque a partido, cuanto más calmado fuera el partido, más ventaja tenía el Barcelona, cuanto más brusco y más agitado fuera el partido, más ventaja tenía el Madrid, y él estaba, entonces, todo lo llevaba a un terreno belicoso, y aparte de que es muy ventajista, cosas que ha dicho aquí, las ha dicho antes en otros países, ponen los calendarios nos ponen los horarios a posta para el tal. A mí me pareció un personaje desagradable, francamente, y yo celebro que se haya ido. Tampoco dejó, para las broncas que dio, en 3 años dejó una Liga y una Copa, que no es ningún gran éxito, unas semifinales de Copa de Europa, pues hoy está bien con los jugadores que tiene el Madrid, y esa posibilidad que tiene el Madrid de gastarse 100 millones cada verano en corregir los errores anteriores, no es ninguna gran cosa. Y uno dice, acabó con el Barça acabó la Liga 15 puntos por encima del Madrid. La última Liga de Mourinho la gana el Barça con 15 puntos sobre el Madrid. Y el que acaba con el Barça, que yo sepa, es si es que alguien acabó, es el Bayern de Múnich, que le metió 7 en ida y vuelta en la Copa Europa, ¿no? Para mí no ha sido un periodo agradable, ni un periodo de que el Madrid pueda estar orgulloso. ¿No puedes entender, Alfredo, la visión de que cuando llegó Mourinho al Madrid, el Madrid llevaba 7-8 años quedándose en octavos de la Copa de Europa, y cuando se fue Mourinho, 3 semifinales de Champions, una Liga y una Copa, y bueno, yo creo que el modelo Barça acabó en la etapa de Mourinho. Bueno, pero te decía, el modelo Barça acabó ¿cómo te diría? Por agotamiento biológico. Porque Xavi está mayor, porque Puyol está mayor, porque Guardiola se fue, porque Tito cayó enfermo. Le han ido pasando unas cosas con el tiempo al Barça, que tiene ahí dentro una persona que es Zubizarreta, que no ha hecho frente a ellas. Yo no ha coincidido, como si me dijeras. La prensa acabó porque Mourinho, la prensa es que viene para abajo, los periódicos de papel vienen para abajo, tal, ¿no? El que el Madrid llevara unos años sin llegar, es verdad, y pinchando, y con él fue un Madrid más competitivo. Yo te he dicho que a mí me parece el mejor entrenador, si eso no te digo que no. Ahora, presumir de semifinales tampoco era para eso. Yo creo que Del Bosque es un señor educado, bien educado y que no tal, entró en un Madrid en el que estaba de culo, que estaba Tosak diciendo cada vez que va a un centro sobre el área, cierra los ojos, y ganó ese mismo año la Copa Europa con Casillas, que tenía entonces, no sé qué edad tenía, gana la Liga el año siguiente, gana la Copa Europa el año siguiente y gana la Liga el año siguiente. Más un añadido de Supercopas y Copa Intercontinental y tal, que ni te cuento, siendo educado. Es que no veo ninguna necesidad. Guardiola ganó un montón de cosas siendo educado, incluso para mucha gente aparentando hipócritamente más virtud de la que tenía, que a lo mejor es así o a lo mejor no, pero bueno, en todo caso, me acuerdo que los viejos maestros de la República decían que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. El que no es muy bueno, pero intenta ser bueno, por lo menos está haciendo sentir que querría ser bueno o que quiere parecer ser bueno. A Mourinho le gustaba hacerse el malo y yo creo que hasta se entrenaba. Y ya te digo, me parece muy buen entrenador, pero vamos, no recuerdo, no creo que sea una lectura correcta, ni que haya acabado con el Barça, porque el Barça acabó 15 puntos por encima del Madrid el último año de Mourinho, y al Barça el que le zurró fue el Bayern, ni que haya sido un periodo demasiado fructífero por 3 semifinales seguidas, que está muy bien, y por un título de Liga en 3 años, que está por debajo de la media, y un título de Copa en 3 años, pues que está más o menos en la media. En Copas el Madrid siempre ha ganado poco. No me compensó la Gresca. No te digo a mí, que ya tampoco tuve mayor Gresca con él. Yo con él solo me vi una vez en un entierro y nos dimos la mano correctamente y tal. También me parecía un poco farolero el farol que montaba el Madrid, que iba muy temprano, que se iba a última hora. Por eso me acuerdo que cuando no quiso ir a coger el premio de segundo o tercero, se supone que le iban a dar allá, pues decía que estaba trabajando, y le cazamos viendo al niño jugar a fútbol, que está muy bien, es lo que debe hacer todo buen padre, tal, pero que no me diga, porque ahí sí fue hipócrita. No va porque se lo van a dar a otro. Bueno, pues no voy porque tal, pero estoy trabajando, ¿no? Si no te hagas esa cosa que trabajas desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, pues no lo hace nadie, más que el que tiene 3 empleos, pues no puede sostenerse de otra forma, y además porque no hace falta. Y, sin embargo, ese marketing se lo hacía el Madrid, y eso no me gustaba tampoco. Alfredo, vuelvo al tema de
de lo que te comentaba antes de los jugadores y de quién ha sido el mejor. Mourinho, Guardiola, Del Bosque, ¿son mejores que los de antaño, de Elenio Herrera con aquel Inter que desbancó al Madrid de Miguel Muñoz? ¿O Bela Goodman, los entrenadores de aquella época? Ahí, a mí me marca mucho Elenio Herrera. Hubo uno que yo creo genial en el Arsenal, se llama Herbert Chapman, que fue el que inventó la WM, aprovechó la modificación del reglamento, además era un innovador en muchísimas cosas. Elenio Herrera fue el primero que en este espacio nuestro le dio importancia al puesto de entrenador. Hasta Elenio Herrera en muchos sitios y desde luego en España la alineación poco menos que la hacía la directiva, o sea, por sentado. El entrenador era un preparador físico y solía haber un secretario técnico que mandaba más que él y que tal, ¿no? Elenio es el primero que fija las funciones del entrenador y tuvo un carácter un poco como el de Mourinho, también era muy polémico, muy bronquista, se enfrentaba a todo a favor de, o sea, él creaba un conflicto para que el grupo suyo estuviera unido. Esto también lo hacía Clemente, con menos suerte, esto de que todo el mundo está contra nosotros y así unos que están coexistiendo en un fuerte, en un castillo cercado, sitiado, pues se hacen más amigos entre ellos, no hay nada que una... Entonces ese tipo de cosas también tenía Elenio Herrera. Manejó muchas fórmulas que también lo hace Mourinho para hacer jugar un equipo de maneras distintas. Tenía una gran convicción con sus jugadores hasta que dejaba de tenerla, era a base de mucha presión. Era un entrenador de tiempos cortos en los equipos que se adoptaba. A mí me gustó muchísimo, me gusta mucho Mourinho. Me gusta mucho Del Bosque en una visión muy distinta que la de Ancelotti. Y me ha gustado mucho Guardiola. Claro, a Guardiola le quería llover fuera y parece que va bien. Pues Guardiola allí yo pensaba, y lo discutía con amigos del Barça, es flor de invernadero. Guardiola es de allí mismo. Llegó en unas circunstancias de presión contra el presidente y la gente a él le quería mucho. Y además tenía la autoridad ganada de antemano son los jugadores, que es lo más difícil en esos grandes clubs, porque esos chicos que eran casi todos de la cantera, lo que querían ser con 12 años era Guardiola. Y miran a Guardiola como... Y otra cosa es llegar a otro club y ver, porque en gran parte de la tarea de estos entrenadores de superjugadores es que entrenan a figuras mundiales, a tíos que tienen 5 coches, que tienen la admiración de todo el mundo, que ganan más dinero que ellos, que el propio entrenador. Es difícil, salvo ahora que ya los entrenadores van a... Entonces a Mourinho le vamos viendo, a Guardiola le vamos viendo bien en este periodo, pero Guardiola de momento lleva un recorrido corto. Mourinho ha ganado campeonatos en espacios geográficos distintos y hasta la Copa Europa en espacios geográficos distintos, con fórmulas distintas. A mí Mourinho me parece un entrenador extraordinario, de verdad, me parece un entrenador de época, ahora muy desagradable. No hay necesidad, quiero decir que no hay necesidad de eso, porque Guardiola, Del Bosque no son así y han dado éxitos, los éxitos que ha dado Del Bosque han sido descomunales. Bien, mira, es que eso sí que no tiene, ahora no levanta la voz. Bueno, nos encantaría seguir hablando con Alfredo del tema del Balón de Oro, del Real Madrid y tal, pero bueno, vamos a la zona Cesarini de Alfredo y ya nos despedimos de él, ¿vale? ¿Referente en el periodismo? Pues espera que lo piense un poco. Sí, Augusto del Cader. ¿Padre del periodismo? ¿Perdón? Padre del periodismo. Padre del periodismo no sabría decirte quién es. Yo creo que la humanidad, ¿no? ¿Tu equipo de la infancia? El Madrid. ¿Tu ídolo en el deporte? Mi ídolo en el deporte, Cassius Clay, Mohamed Ali. ¿Deporte que no sea el fútbol? El ciclismo. ¿Una liga? Pues quizá la de Clavo Ardiendo, esta que ganó el Madrid con Campelo. Esa me hizo disfrutar mucho. ¿Un estadio? Un estadio, pues el Bernabéu, que es al que más he ido. Y si no, diríamos el antiguo Wembley. La pena que ya cayó. ¿Un equipo? Un equipo ahora sería la selección española. ¿Un entrenador? Un entrenador, Elenio Herrera. ¿Un jugador? Di Stéfano. ¿Recuerdo del fútbol? Pues los partidos en el retiro al salir del colegio. ¿Cualidades de un buen periodista? La curiosidad, sobre todo, la curiosidad y la sintonía con la sociedad. ¿Quién es Alfredo Relaño? Pues yo mismo, un madrileño que ha tenido la suerte de trabajar en lo que le gusta, sobre todo.
¿Qué aconsejas a los que empiezan en el mundo del periodismo? Trabajar mucho y encontrar el espacio en el que el trabajo sea su materia de afición. Una reflexión sobre el fenómeno del fútbol. Pues que nos da, me decía García otro día, nos da una vida de repuesto al fútbol. Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí la entrevista de hoy de la Zona Cesarini, que hemos estado con Alfredo Relaño. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, que ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Para mí también, me ha pasado un rato bueno. Bueno, chicos, pues ya veis, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Entra en área, expande el tiro. ¡Venga! 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 ¡Venga!